Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de El Librero. Estamos transmitiendo en vivo, ahora no desde el Centro de Radio Universitario, sino cada quien en nuestras casas por la señal del 1180 AM o por internet a través del vínculo mixlr.com/Radio Webs. También pueden seguirnos a través de nuestra transmisión en vivo por Comunicación Radio Webs y también la estamos compartiendo a través de nuestra página oficial de El Librero. Como pudieron darse cuenta, estaremos hablando de dos cuentos bastante interesantes. El Orla de Guy de Maupassant. ¿Está bien mi pronunciación, queridísima Ali? Yo espero que sí, Yo así es. espero que sí. Y estaremos hablando de Almohadón de Plumas de Horacio Quiroga. El día de hoy me acompañan mi compañero Juan Carlos y mi compañera Ali. Hola, chicos. O sea, Ah, Muy bien. Y a ver, para comenzar, ¿por qué no comenzamos hablando un poquito de el almohadón de plumas, que es el menos extenso? Tiene alrededor de 3 cuartillas, pero la verdad da mucho que platicar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso, Juan Carlos? Del almohadón de plumas. Ah, caray. a, a mí me gusta mucho el almohadón de plumas porque básicamente es la inexplicable de una persona que enferma, ¿no? Obviamente cuando una persona enferma a esos niveles, o sea, de quedar famélico y todo eso, sucede un desplomamiento muy rápido. Y es lo que le pasa a la esposa, ¿no? Y de hecho Quiroga es muy claro al principio al establecer su relación como una cosa muy idílica, ¿no? Que no hay una justificación sentimental ni nada de eso, simplemente la mujer como que enferma, ¿no? Y cae. Y pues resulta ser este parásito, ¿no? Eso es la enfermedad terminal, a final de cuentas, es como un parásito que te succiona el alma. Y la pobre mujer, eso, ¿no? Y a mí, eso es lo que me gusta mucho del cuento, ¿no? De Quiroga. Que como el miedo, ese miedo de la realidad, hecho un aspecto, un monstruo, ¿no? Una defecio, ¿no? Como es como darle una, no diría sanación, una explicación, ¿no? Algo tan Incluso, feo de la vida. incluso bueno, estamos tomando un curso, estoy tomando un curso sobre el cuento. Y pues nos están hablando sobre diferentes, pues obviamente todas las estructuras del cuento, el inicio, el desarrollo, el clímax y luego el desenlace. Y hablando un poco del desenlace, este cuento, ya lo dije al principio, es un cuento muy corto, tiene alrededor de 3 cuartillas. Para mí, pues no dejaría de ser un final sorpresa, a pesar de que pues se sabía que la mujer en algún punto iba a morir por lo precaria de su situación, porque estaba muy débil y pues cada vez se desvanecía. Pero incluso podría decir que es un final sorpresa porque no se esperaba encontrarse con lo que o sea, te dice desde el título, pues el almohadón de plumas, el almohadón tiene algo que ver, o sea, es algo importante, pero incluso pues el final sí es realmente como que, ay, chocante o sorprendente. No sé qué piensas al respecto, Ali. ¿Qué te pareció este final? pues, mira, honestamente, qué buena onda que este cuento es tan conocido y famoso que yo creo que todos los que nos estén escuchando van a saber de qué estamos hablando, porque yo la primera vez que lo leí fue en la primaria, en un libro de texto, y pues estaba ¿En completo, serio? ¿no? Y ahí, sí, a veces te ponen en los libros de texto, te ponen pedacitos de cuentos muy buenos de escritores mexicanos, muy interesantes. Ya después me puse a revisarlo, ¿no? Y, y pues el almohadón de plumas, a mí el impacto que me causó de niña fue el hecho de que fue un animal, ¿no? O sea, a pesar de que el esposo hizo todo lo posible, jamás iba a poder salvar a su esposa porque o sea, el asesino, digámoslo así, silencioso, pues siempre estuvo en la almohada. Y también ahora ya, pues con la edad que tengo, el volverlo a leer es como, bueno, o sea, el almohadón de plumas, si no me recuerdo, es una familia burguesa, es una familia adinerada, ¿no? Bueno, el esposo. Y los almohadones de plumas supuestamente es algo que solo, bueno, es algo como que, no sé si es de la época que tengan acceso a ese tipo de cosas nada más los que eran así como que dinero o era el material con el que se hacía todos Era los como que muy común en esa época, ajá, porque es como, al final viene como una pequeña advertencia de esos insectos suelen aparecer en estas plumas, de las cuales están hechas las almohadas, pues o sea, es como que ten cuidado.
cuento de formación, ¿no? También, si la pensamos. Y pues entonces este sujeto con tanto dinero, con los doctores, él no puede hacer nada porque, como siempre Quiroga, la naturaleza nos puede, ¿no? Y en este caso, a pesar de que tenía herramientas para poderla salvar, no la salvó porque su muerte estaba ahí, en este cojín, y nadie lo vio, ni él lo vio. Y era una pulga, ¿no? Se me hace que en ese entonces nos dieron mucho miedo las pulgas, ¿no? A los niños. Ya sabrás todas las noches lo que cogí porque no fuera, pero sí, eso es lo que pienso. De nuevo, Quiroga poniéndonos frente a la naturaleza y nosotros perdiendo. Ahorita uno de los aspectos que comentó Juan Carlos, muy interesante, pues hablando de esta idea romántica, no solamente de la muerte, porque la mujer se fue desvaneciendo poco a poco y así, a pesar de que estaba entre delirios y todo eso, también la idea de la mujer, ¿no? O sea, en esa época en la que la mujer era, pues, no sé si describirla como un ser débil, pero sí como que algo frágil, algo que cuidar, y el esposo estaba al pendiente de qué le pasaba a mi esposa y cómo se iba desvaneciendo poco a poco. O sea, la verdad es que la muerte de la mujer sucedió en el transcurso de 5 días, aproximadamente 5 días y 5 noches, y esta idea de que pues ellos intentaban ni siquiera moverla para dejarla descansar fue lo mismo que le provocó la muerte, ¿no? Como que intentando no empeorarla, al final la terminaron empeorando, ¿no? Ahora que mencionan esta experiencia de tú leyéndolo en la primaria, yo este cuento lo leí la primera vez, creo que no lo leí en la primaria, tampoco en la secundaria ni en la prepa, lo leí en la universidad, pero me acuerdo que lo analizamos muchísimo, o sea, desde el título, porque era de esas materias en las que tienes que analizarlo absolutamente todo porque cada cosa como que te daba indicios. El título lo analizamos mucho, luego también la primera frase que es muy icónica porque decía que su luna de miel había sido como un escalofrío. O sea, y es extraño esa descripción, o sea, no sé qué les pareció a ustedes desde la primera frase. Su luna de miel había sido como un escalofrío. O sea, no sería como que el mejor adjetivo para describir una luna de miel, o no sé qué piensen, porque es Yo raro lo veo empezar más así, ¿no? enfocado a la enfermedad, o sea, como Ujú. un preámbulo a la enfermedad, como que en el mismo luna de miel hubo un signo que ya se mostraba algo, ¿no? Sí, Es algo y desde el primer momento creo que te va dando indicios de que algo va a estar mal, algo va a ir mal, o sea, como que te lo advierto, y es parte de ese final sorpresa que nos presenta, de irte dando indicios conforme la trama, aunque sea una trama muy corta, pero todo el tiempo estás pensando, ok, no estamos encaminados, no vamos bien encaminados, algo va a salir mal, algo va a salir mal, y de repente, pues, boom, te sorprende con esto porque pues esperabas la muerte, pero no te esperabas la manera en la que murió, ¿no? Está muy padre, muy recomendado. De hecho, los invitamos a compartirnos la experiencia de ustedes, porque como dice Ali, todo el mundo pues ha tenido la oportunidad de acercarse al almohadón de plumas. Es muy corto, y aparte es muy conocido, es uno de los cuentos más conocidos, de Horacio Quiroga. Que nos compartan en esta transmisión, en los comentarios, cuál ha sido su experiencia con el cuento, y no sé si les sorprendió al final, qué les gustó, cuándo lo leyeron, qué les pareció la primera vez que lo leyeron, y si, no sé, lo leen cada tanto para cortarse. Está muy, muy entretenido, los invitamos a leerlo. Y también queremos hablarles un poquito, bueno, como ya saben, eso es parte de nuestra actividad de Yo leo un cuento por día. Estos fueron los dos de los cuentos que compartimos la semana pasada. Ujú. Y, Estoy, ah, ajá. estoy viendo ahorita atrás del cuento, ¿no? Y sí te lo establecen todo, ¿no? O sea, ella llega a la casa, o sea, es la luna de miel, ¿no? Y ellos, pues obviamente no han llegado a la casa, ¿no? A donde van a vivir. Y llegan y a ella le parece una casa extraña, o sea, es una casa muy bonita, todo perfecto, ¿no? Pero hay algo extraño en la casa, te está diciendo eso. Resulta que ella se enferma de influenza, ¿no? Alicia se enferma de influenza y pues, Ujú. ¿qué pasa cuando tienes que descansar, ¿no? Reposar. Y entonces, como la casa era extraña, ella ya nomás se acuesta y es lo primero que hace, pues digamos, ¿no? Y de ahí ya empieza la enfermedad, poco a poco, ¿no? Y hasta que ya es súbito. Y ya, perdón por interrumpir. No, no te preocupes. Pero sí, o sea, da mucho que hay trabajos y todo eso incluso más cuantillas de lo que alcanza el cuento, porque cada aspecto que dice, o sea, cada renglón, cada frase incluso que te mencionan por ahí, es bastante profunda, y te das cuenta de que, ok, ya me estaban diciendo desde el principio lo que pasaba, pues, o sea,
no era algo de extrañar que te fueras a encontrar con algo monstruoso al final. Pero sí, como les comentaba, esta es parte de nuestra actividad de yo leo un cuento por día, fueron cuentos de la semana pasada y pues estamos analizándolo un poco. Esperamos que nos sigan todavía nuestra actividad. Recuerden que continuaremos hasta finalizar este diciembre para que ustedes pues estaremos platicando sobre estos cuentos. ¿Y qué les parece si platicamos un poquito del cuento más extenso que estuvimos leyendo, que es El Orla, de Guy de Maupassant? Ya me dijo mi asesora en lenguas, Ali, que está muy bien pronunciado. Pero, ¿por qué no nos platicas un poquito, Ali, sobre este cuento? Pues está escrito en forma de diario, ¿no? Lo primero. Y creo que lo sobrenatural se presenta cuando él mismo empieza a perder como que cierta conciencia de sí mismo, empieza a actuar de maneras que él ya no se está dando cuenta. Y pues no sabemos si es locura o está siendo poseído, ¿no? Hasta más adelante. Entonces, pues a ver qué piensan ustedes. Es que concuerdo con lo que comentó Juan Carlos ahorita antes de entrar al aire, que estuvimos platicando por WhatsApp, que está medio extraño, pero al final sí me decepciona un poco también. Sí, Juan Carlos hace cara de no, porque sí, al final No está me como un poco gusta, no me raro. gustó. ¿No te gustó? Nada, no, no. Sé que debo hablar bien Bueno, aquí, pero no, no me gustó, sí lo digo. De revelo. Porque ajá. no para mí. Ajá, entonces el almohadón de plumas ya siento que lo he hablado con muchas personas, ¿no? Pero este cuento sí fue nuevo para mí y por el ratito en que fue la lectura no hubo mucho análisis, entonces sí, a ver, pues qué pensaron o qué conversaron. Pues yo de entrada me gustó mucho cómo nos fue llevando el autor por las diferentes, bueno, escribía en su diario cada apartado, te lo describen 8 de mayo, 26 de mayo y así pues diferentes fechas. Y me gustó mucho la descripción que hacía sobre de los paisajes, y de cómo él iba empeorando poco a poco. Me recordó mucho cuando platicamos sobre el superviviente, se llamaba el de Stephen King, Ali. Cuando fue platicando conforme a los días de cómo él iba empeorando, pues igual el hombre también, el protagonista de El Orla, también iba platicando un poquito sobre pues lo que iba viviendo y de cómo mejoraba cuando se iba de su casa donde vivía, pero luego regresaba y volvía a empeorar. Y también está muy padre el tema sobre qué tanto llega a imaginar y a sugestionarse una persona, al punto de crear este tipo pues, o sea, de llegar a desarrollar una enfermedad que te haga alucinar o que te haga ver cosas, o qué tanto es cierto, pues, o sea, porque me gusta mucho que el hombre se cuestione, ¿esto de verdad lo estoy creando yo? O sea, ¿es mi propio miedo? ¿Son mis propias alucinaciones? ¿O de verdad existe algo que esté, pues, no sé, poseyendo la casa, poseyendo todo? También me recordó muchísimo la lectura de Casa Tomada de Julio Cortázar, porque pues era una especie de ente o espectro que habitaba en esa casa o que habitaba en su habitación, porque pues sí, nada más nos describe la habitación en su casa. Ay, pero luego describe el patio también. Pero sí era como algo fantasmal que pues se apodera y que tú no tienes ningún dominio sobre eso. Ya al final no me parece muy padre porque sí me hubiera gustado que siguiera con esta hipótesis sobre que pues él mismo lo estaba creando, era su propia imaginación o alguna cosa así, o incluso también estaría padre que fuera él mismo, pues o sea, como una especie de segunda personalidad extraña. Pero ya cuando te describe que eran como seres que querían invadir el mundo, imaginarios o así, no, no, eso ya fue como que demasiado, ya no lo pude creer, o sea, no se me hizo tan verosímil. Pero no sé qué piense Juan Carlos, tiene cara como de que yo lo voy a destruir. A ver. Sí, sí se recomienda mucho su Siento lectura, la que verdad, sí, yo la recomiendo. no queda, no, no pasada desde el siglo XIX finales, ¿no? Entonces, ha de ser, lo veo como seguir la cura de el Lovecraft, de Lovecraft no, porque no he conocido, de Poe, cosas así, ¿no? Y siento que tiene mucho el intentar eso, ¿no? No es como Bola de Cebo es otra cosa, ¿no? Diferente la atmósfera, todo, ¿no? Y los temas, ¿no? Son muy diferentes. Entonces siento que es más un ejercicio que hizo como pasar para, para estar a la onda. Y no, bueno, ya no es cierto, eso está agarrando puro, ¿no? Ah, siento que es su gestión, porque obviamente cuando él sale de viaje para vacacionar, para distraerse, ¿no? Es un cambio completamente vuelta de tuerca, ¿no? Nunca piensa en eso, está todo feliz, ¿no? De estar fuera y solamente vuelve a la casa, ¿no? Entonces él en vez de decir que, bueno, es que
tengo estrés, ¿no? O algo así, decide echarle la culpa a la casa. Y también yo creo que a mí me gusta esto del cuento, que es como supersticiosa, que quiere creer en lo más fácil para solucionar las cosas. Él cuando al final lo que hace todo eso y que empieza a desplayarse con toda esa intención este ser extraño, animalesco, ¿no? El Orla. Él luego se justifica a través de un trabajo según científico, ¿no? En el cual hablaba de todo eso, de los orígenes de esos seres, y es solamente una persona, y te lo deja claro en el texto, que es una persona que está imaginando eso, ¿no? Y escribió todos esos seres, ¿no? Y, ay, es que no se parece ninguno al que yo estoy pasando, pero es real, porque alguien lo escribió, ¿no? Y ya con eso se justifica y le da forma a este ser. Entonces él poco a poco, ¿no? Todo empieza con yo al principio pensé que era un sonámbulo, ¿no? Que un hombre que de repente deja un vaso de leche, ¿no? Y de repente se lo tomó. Y él como que, no, pues, ¿qué puedo hacer yo? Y todo eso, ¿no? Y poco a poco va escalando la dificultad, digamos, ¿no? De este sonambulismo y hasta que llega esta paranoia. Porque también otra cosa que revienta la paranoia es el hipnotismo de su prima, ¿no? Según un médico, según un hombre científico, cuando sabemos que en esa época la medicina no está desarrollada al nivel que está desarrollado ahora, incluso era normal que hubiera un hombre que usara el hipnotismo para la medicina, me consta, o sea, lo he leído. Entonces, está burlándose de todo eso, no pasa en este cuento, pues, de cómo la gente dice cientificismo, que es un falso cientificismo en el 19, pues es lo que se tiene que pensar, ¿no? En todas las ramas, ¿no? Incluso en la historia, que se tomaba cientificista en esa parte, y no lo era. La escenografía, ¿no? Entonces, también la medicina, también en otras áreas, ¿no? Y entonces hay gente que hace caso de eso y justifica sus males y se va por esas salidas fáciles y termina complicando su vida más, pues, y escalando el problema más y más cuando en realidad ocupaba ayuda de alguna otra forma. Y ahí está la solución, ¿no? Que son las escapadas, esa libertad del estrés y todo eso, y él lo rehúsa por su cabeza, ¿no? Por querer pensar que el problema está en otro lugar, que no es él. Es como un hombre que renuncia, ¿no? Y al final que ya logra, según matar a pues no, no, me doy cuenta que no es verdad. Y eso ya te deja en claro que es el problema, pues. Es el que Sí, vuelve a sí mismo a pensar en sí, que él es el mismo, es la persona la que tiene el problema, pues no es algo sobrenatural. O así lo siento, ¿no? Pero está bien manejado, pues, o sea, entiendo que también se entienda así, pues, porque sí, no, está hecho ajá. para eso, yo creo, que está hecho Sí, para esto. como que para confundirte al final de, no, pues si eran seres invisibles que querían apoderarse del mundo, alguna cosa así, pero al final, solo una frase, es una pequeña frase al final donde te dice, sí, ya se murió, o tal vez no se murió, tal vez sigue vivo, tendré que suicidarme. Y es en esa frase de tendré que suicidarme, es donde te das cuenta de que si te tiene que suicidar el problema era él, pues porque quiere matar el problema y el problema pues obviamente lo está diciendo el mismo, pues tendré que suicidarme soy yo. Pero está muy intenso, sobre todo también, no sé qué les pareció, que deja a sus criados encerrados mientras quema la casa intentando deshacerse del ser. O sea, Esa no no, solamente, sí, ¿verdad que sí deja a los criados? ¿No te fijas en eso, Ali? Que deja a los criados encerrados. Sí, dice, se escucha un grito a la distancia y me doy cuenta que había dejado a los criados o que no les avisó. Y se quema junto con la casa, pues fue cuando él decide ir a buscar ayuda, pues, o sea, porque antes estaba viendo y estaba feliz porque pues se iba a quemar ese ser extraño ahí en su cuarto. Lo encierra, pues para los que no han leído el cuento, ya cuando se da cuenta o piensa de verdad que pues que existen estos seres invisibles que intentan dominar el mundo, que habían venido de Brasil, según pues por lo que dijo, leyó un artículo científico donde decía que existían seres que se bebían agua y leche como suministro y aparte se alimentaban de vida, o sea, de esa vida humana, succionándola por la noche, pues él dice, no, pues es lo mismo que está pasando conmigo, así que voy a encerrarlo en mi cuarto, manda enrejar puerta y ventana, y ya decide salirse en la noche, dejarlo encerrado a él y quemarlo. Pero luego se da cuenta que dejó también los criados encerrados y pues los quema y se escuchan los gritos de la gente que no sé. Es muy loco, de verdad. Pero sí, muy bien manejado totalmente. A mí me gustó mucho cómo te fue llevando de la mano y las reflexiones
personaje y todo eso, o sea, está padre, pues, o sea, y la idea que te trata al final, o sea, en una sola frase es muy padre cómo un autor logra eso, que en una sola frase te diga, oye, te engañé durante unos dos páginas cuando ya estaba seguro de que existían esos seres invisibles, pero al final te estoy diciendo otra vez que soy yo. Es como de un final abierto, ¿no? Una especie de final abierto donde, oye, ¿qué va a pasar ahora? Pues, o sea, que de verdad era real o no. ¿Tú qué piensas, Ali? Yo pienso que cuántas novelas de terror psicológico se han arruinado por les llevar al terror tradicional de lo espiritual y eso. Yo creo que quizás sí es como dice Juan Carlos, que pues era lo que estaba de moda en ese entonces, ¿no? Ese tipo de miedo. Pero hay muchos textos que bien pudieran haber sido terror psicológico si hubieran quedado con un solo discurso, pero utilizan este doble discurso y ahí es donde muchos lectores, incluida yo, como Juan Carlos, me enojo. O sea, honestamente, es como quitarle esa fuerza que le pudieron haber dado al texto y el mensaje que pudieron haber dado, porque el tema de la locura siempre es hermoso, somos lo que nos da más miedo en este mundo, nosotros mismos y no tener control, y es lo que el terror trata de explotar, ¿no? O sea, cuando nos sacan de nuestra zona de confort, ¿qué somos? Porque si se dan cuenta, el terror en sí es crear la atmósfera de terror, no es tanto en sí el fenómeno, sino nosotros cuando teníamos miedo, ¿no? Entonces, la histeria, la esquizofrenia, incluso pudiera haber sido disociación de la personalidad, ¿no? O sea, él mismo creer que era eso, eh, pues hubiera sido a lo mejor mucho más interesante y creo que al dejarlo abierto es lo que buscaba, explotar el doble discurso, que ya saben que yo me encanta hablar del doble discurso. Lo hablamos en el cuento de Stephen King, el doble discurso de si él se salvaba y estaba enloqueciendo demasiado, si se había comido a sí mismo, pues igual aquí el doble discurso de la locura, ¿no? O el espiritualismo, como el de la mano de mono, que si la mano de mono nos puso elementos para creer que pudo haber sido terror psicológico, ¿no? Solo que las coincidencias estaban muy marcadas y al final creímos que era terror. Es, algo sobrenatural en la atmósfera, pero sí, concuerdo contigo, Juan Carlos. Tal vez si lo hubieran abordado desde la locura, todavía seguiría siendo interesante. Ahorita ya ese tipo de terror no nos llama la atención. Y es cliché ese terror, pues, o sea, es la fórmula básica que hace un tallerillo y a fuerza, cuando vas a un taller literario, uno de los que están ahí va a escribir un cuento así, de esta estructura. Y no estoy bromeando, o sea, pobrecitos los talleristas, ¿no? Siempre tienen que aguantar eso. No, Y, pero está interesante también esto, es porque también maneja lo que no conocemos en el cuento, o sea, porque empieza a hablar al principio sobre lo que desconoce nuestros sentidos, lo que desconoce nuestra inteligencia, o sea, también te maneja mucho sobre bueno, nunca llegamos a conocernos totalmente. ¿Qué tal si en esa, ahí nos daban el preámbulo de esto no es nada paranormal, esto es solamente desconocimiento? Pues sí, parte del desconocimiento fue que el personaje pensó, porque ¿quién no se ha encontrado a veces con cosas que uno no se puede explicar? Y que intentas por alguna razón darle una explicación, o sea, dices tú, es que esto no siquiera sé lo que está pasando, pero voy a explicarlo como que, no sé, fue el viento, o fue aquello, o fue esto, pues, para intentar estar como tranquilo. Igual el personaje, pues, en su desconocimiento de no saber si era él, o si tenía alguna enfermedad, o si estaba enloqueciendo, o si esto o aquello, pues intentó crear estos seres invisibles, pero pues era puro desconocimiento, pues, y como dice Juan Carlos, se burla, se mofa de todo esto, pues, o sea, incluso se mofa también del gobierno cuando dice que va a unas fiestas de la República o alguna cosa para celebrar, de que nosotros somos borregos o que somos rebaño, que nada más el gobierno nos dice, oigan, celebren este día y celebramos, o sean felices este día y somos felices, y así pues, o sea, como simplemente sirviendo a otra persona, pues, y también se burla mucho también o sea, habla un apartado sobre la religión, pues, o sea, cuando están hablando sobre esto del hipnotismo y todo eso, que la religión es una manera de que las personas, que Dios es una persona que crean los seres humanos como parte de esta imaginaria, pues para darle explicación y sentido a todo, pues, pero en realidad es puro miedo y desconocimiento. Y en parte, pues también entraría ahí el tema de la locura, pues cuántas cosas no sabemos sobre este tema y le intentamos dar otra explicación, pero en realidad es algo que de verdad aterra, pues ahí radica el verdadero terror del Orla, la locura, el miedo a enloquecer. Y el margen bello que ofrece la locura, porque es el hecho de que todo es posible,
porque se trata de la construcción mental de una persona. Entonces, es un contrato no a leer. Todo es posible en la mente de un esquizofrénico. Está demasiado intenso. Los invitamos, aunque ya los spoileamos demasiado, pero los invitamos a leer el Orla y tener la experiencia, porque no es un cuento muy extenso, pero sí muy rico, la verdad, se disfruta mucho las descripciones, cómo el personaje va entrando en estos ámbitos y conociendo un poquito más. Y sí, está muy, muy interesante, igual que el almohadón de plumas. Todos los cuentos que estamos compartiendo en el Yo leo un cuento por día están muy padres, así que no se lo pierdan. Ya casi terminamos este especial de noviembre nocturno del Yo leo un cuento por día, pero aún nos queda esta semana para que pues puedan aventurarse a leer esos cuentos de terror. Y pues nada, no hay algo más que agregar por su parte, chicos. Los PDFs son gratuitos, que aprovechen y los soliciten en la página. Y pues sí, invitarlos a seguir de cerca no solamente la programación del librero, sino todo lo que les puede ofrecer el departamento editorial con Yo leo un cuento por día. Y también ahí vamos a estar sacando algunas cositas en vacaciones para que no se lo pierdan, algunas cápsulas de lectura y también alguna sala de lectura nueva para que pues nos animemos a leer un poquito más en estas vacaciones de diciembre y enero, que están todos sin saber qué hacer y más en esta cuarentena, para que pues sigan de cerca la página de Departamento Editorial WAPS y la página del librero, donde estaremos compartiendo pues toda la información. Pues fue todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y a los que nos siguieron en la transmisión, pues también muchísimas gracias. Escríbanos ahí su experiencia, ya sea si hayan leído el Orla o el Almohadón de Plumas, y pues para leerlos un poquito, releernos entre los dos. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Como siempre. Bye.